El 11 de diciembre de 1941, Adolf Hitler se presentó ante el Reichstag, su voz resonando a través de la casa de la Ópera Kroll mientras declaraba la guerra a los Estados Unidos de América, 4 días después de Pearl Harbor. Con los ataques de Japón aún reverberando a través del Pacífico, Hitler tomó una decisión que sellaría su destino, pero mientras hablaba ese día, enumerando los pecados de América, condenando a Franklin Roosevelt y prometiendo la victoria, no tenía idea de lo que acababa de hacer. Creía entender el poder estadounidense, estaba catastróficamente equivocado. El hombre que declaró la guerra a América esa mañana de diciembre operaba bajo suposiciones que le parecían lógicas, arraigadas en una ideología que había construido durante décadas. América, en la cosmovisión de Hitler, no era una nación en absoluto, era una sociedad mestiza, racialmente mixta, culturalmente degradada y militarmente blanda. Lo había escrito así en Mein Kampf años antes, desestimando la fuerza estadounidense como propaganda judía. Los Estados Unidos, creía él, eran un país de tenderos y comerciantes de acciones, incapaces de la disciplina marcial que definía a Alemania, su poderío industrial. Les dijo a sus generales, estaba exagerado, su ejército era una broma, su pueblo, corrompido por la democracia y la mezcla racial, carecía de la voluntad para luchar. Esto no era un prejuicio casual, era el fundamento de su pensamiento estratégico. Cuando sus asesores militares le advirtieron sobre la capacidad industrial estadounidense, los desestimó. Cuando los informes de inteligencia detallaron las capacidades de producción estadounidenses, los llamó mentiras. Los números no podían ser reales, insistía, porque las personas que los producían eran inferiores. ¿Cómo podía una nación de razas mixtas, debilitada por la influencia judía y degradada por la democracia, posiblemente superar en producción al Reich alemán? Así que, cuando Japón atacó Pearl Harbor, Hitler vio una oportunidad, no un peligro. Los Estados Unidos ahora lucharían una guerra en 2 océanos, extendidos, distraídos. Alemania podría aplastar a la Unión Soviética sin interferencia estadounidense. La guerra terminaría antes de que América pudiera movilizarse, e incluso si América entrara en el teatro europeo, ¿qué podrían hacer realmente? ¿Enviar a sus soldados blandos a través del Atlántico para enfrentar a la Wehrmacht? Que vengan, se romperían contra el acero alemán como olas contra un acantilado. El discurso de Hitler del 11 de diciembre reflejaba esta confianza. Habló de la debilidad estadounidense, del belicismo de Roosevelt, de la conspiración judía que controlaba Washington. Les prometió al pueblo alemán que la entrada de América en la guerra no cambiaba nada, si acaso, aclaraba las cosas. Ahora la máscara se había caído, ahora Alemania podía combatir directamente a su verdadero enemigo. Pero en el Valle del Ruhr, en las fábricas de Essen y Dortmund, los industriales alemanes que habían visitado América antes de la guerra escucharon el discurso de Hitler con un creciente temor. Sabían algo que Hitler ignoraba. Habían visto las fábricas estadounidenses, habían observado las líneas de producción estadounidenses, sabían que los números eran reales. La primera pista no vino de informes de inteligencia o documentos capturados, sino del mar. A principios de 1942, los comandantes de U-boats alemanes comenzaron a reportar algo extraño. Los convoys que cruzaban el Atlántico se estaban haciendo más grandes, no más pequeños, más barcos, más escoltas, más suministros. Los estadounidenses, al parecer, estaban construyendo buques más rápido de lo que los U-boats podían hundirlos. ¿Cómo era esto posible? Los astilleros alemanes trabajaban las 24 horas, esforzándose por reemplazar las pérdidas de U-boats. Sin embargo, de alguna manera, América los estaba superando en construcción mientras luchaba simultáneamente contra Japón en el Pacífico. La respuesta era el barco Liberty. En astilleros desde Portland hasta Baltimore, los trabajadores estadounidenses ensamblaban buques de carga utilizando una técnica revolucionaria, la prefabricación, en lugar de construir barcos desde la quilla hacia arriba de manera tradicional. Los astilleros estadounidenses construían secciones en fábricas y luego las soldaban en las gradas. El proceso era rápido, eficiente y completamente ajeno a la tradición de construcción naval alemana. Un barco Liberty,
Desde la colocación de la quilla hasta el lanzamiento, tomaba en promedio 45 días, algunos astilleros lo hacían más rápido. El SS Robert Peary se construyó en 7 días. Cuando esta inteligencia llegó a Berlín, el Estado Mayor de Hitler asumió que era un error. Nadie podía construir un barco en 7 días, el informe fue archivado, desestimado como propaganda aliada destinada a desmoralizar a las tripulaciones de U-boats alemanes. Pero los barcos seguían llegando. Para finales de 1942, los astilleros estadounidenses habían botado más de 700 barcos Liberty al final de la guerra. Habían construido 2.700 de ellos. La segunda pista vino de África del Norte, cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Marruecos y Argelia en noviembre de 1942. Los oficiales de la Wehrmacht se prepararon para enfrentar a los soldados blandos e inexpertos que Hitler les había prometido. Los primeros encuentros parecieron confirmar esto. En el paso de Kasserine, en febrero de 1943, las fuerzas alemanas bajo Owen Rommel atravesaron las líneas estadounidenses, haciendo retroceder a las tropas estadounidenses inexpertas. Hitler, leyendo los informes, se sintió vindicado. ¿Ves? Los estadounidenses no podían luchar, se quebraban y huían ante la primera prueba real, pero los oficiales alemanes en el terreno notaron algo más. Los estadounidenses retrocedieron, sí, pero retrocedieron en vehículos, camiones, jeeps, semiorugas, todos en condiciones notables, todos bien abastecidos de combustible. Cuando los estadounidenses se reagruparon, no regresaron más débiles, regresaron con más equipo, más munición, más de todo, aprendieron de sus errores con una velocidad aterradora, y su equipo, aunque a veces inferior en diseño a sus contrapartes alemanas, era abundante, confiable y omnipresente. El coronel Hans von Lack, al mando de una unidad de reconocimiento Panzer en África del Norte, capturó un depósito de suministros estadounidense durante la ofensiva de Kasserine. Lo que encontró allí lo dejó atónito: montañas de suministros, cajones de munición, barriles de combustible, repuestos, comida, suministros médicos, todo apilado en cantidades que parecían imposibles. El depósito, escribió más tarde, contenía más suministros de los que toda su división había visto en meses, y esto era solo un depósito, apoyando a una división estadounidense en un teatro secundario de la guerra. Von Lack reportó esto a sus superiores. Los estadounidenses, escribió, luchaban con una abundancia logística que sugería una capacidad industrial muy superior a las estimaciones de inteligencia alemanas. Su informe se unió a otros que fluían de regreso a Berlín desde África del Norte, desde comandantes de U-boats en el Atlántico, desde pilotos de la Luftwaffe que encontraban un número creciente de aviones estadounidenses. El patrón era innegable: la producción estadounidense no era propaganda, era real. En Berlín, Albert Speer, el arquitecto de Hitler convertido en ministro de armamentos, llegaba a la misma conclusión por medios diferentes. Speer tenía acceso a inteligencia de múltiples fuentes, documentos capturados, prisioneros interrogados, fotografías de reconocimiento aéreo, informes de agentes alemanes en países neutrales. Compiló los datos en una evaluación exhaustiva de la capacidad industrial estadounidense. Lo que encontró lo aterrorizó. Los Estados Unidos, mostraba el análisis de Speer, habían convertido su masiva economía de tiempos de paz en producción de guerra con una velocidad impresionante. Fábricas de automóviles que una vez construyeron Ford y Chevrolet ahora producían tanques y aviones. La planta Ford Willow Run en Michigan, construida específicamente para fabricar bombarderos B-24 Liberate, producía un avión completo cada 63 minutos para 1944. Un avión por hora. La planta era tan grande que los supervisores usaban bicicletas para ir de un extremo al otro. Los números de Speer mostraban que la producción de aviones estadounidenses alcanzaba los 5.000 aviones por mes a mediados de 1943. La producción de tanques superaba los 2.000 por mes. Los estadounidenses producían más aluminio en un solo año de lo que Alemania había producido en toda la guerra, más acero, más petróleo, más caucho, más de todo.
Estos no eran estimados, eran hechos derivados de múltiples fuentes independientes, cruzados y verificados. Speer preparó una presentación detallada para Hitler, completa con gráficos, tablas y análisis comparativos. Alemania, le mostraría al Führer, estaba siendo superada en producción por un factor de 3-1, en algunas categorías 5-1, en construcción naval 10-1. La reunión tuvo lugar a principios de 1943 en el cuartel general de Hitler en Rastenburg, en Prusia Oriental. Speer llegó con sus gráficos y sus datos, preparado para mostrarle a Hitler la realidad matemática de lo que enfrentaba Alemania. Sabía que Hitler no querría oírlo. La ideología del Führer no podía acomodar la idea de que los estadounidenses racialmente mixtos y democráticamente débiles pudieran superar en producción a la raza superior, pero Speer creía que confrontar a Hitler con hechos innegables podría forzar un recálculo estratégico, quizás negociar la paz con Occidente mientras se enfocaba en la Unión Soviética, quizás conservar recursos con más cuidado, quizás algo, cualquier cosa. En lugar del camino actual hacia la derrota cierta, Hitler escuchó la presentación de Speer con creciente agitación. A medida que el ministro de Armamentos detallaba las cifras de producción estadounidenses y cómo eclipsaban la producción alemana, el rostro de Hitler se enrojecía. Interrumpió repetidamente, cuestionando las fuentes, exigiendo saber cómo Speer podía creer tales mentiras obvias. Los números eran imposibles, insistía Hitler, tenían que ser propaganda. Ninguna nación podía producir a tales niveles, violaba todo lo que entendía sobre capacidad industrial, sobre capacidad racial, sobre el orden natural de las cosas. Speer persistió, le mostró a Hitler fotografías de fábricas estadounidenses tomadas por aviones de reconocimiento a gran altitud, presentó testimonios de prisioneros alemanes que habían sido retenidos en América y habían presenciado la producción de primera mano, citó documentos estadounidenses capturados que detallaban horarios de producción, expuso la matemática, mostrando cómo el PIB estadounidense se había duplicado desde 1939 mientras que el PIB alemán había crecido solo marginalmente. La respuesta de Hitler, como Speer relató más tarde, fue atacar la metodología. Las fotografías podían ser falsificadas, los prisioneros podían haber sido engañados, mostrados las mismas fábricas múltiples veces para crear una ilusión de abundancia, los documentos podían ser falsificaciones. Los estadounidenses, argumentó Hitler, eran maestros de la propaganda. Habían convencido al mundo de su fuerza a través de mentiras astutas. Alemania no debía caer en ello, pero incluso mientras Hitler desestimaba la presentación de Speer, aparecieron grietas en su certeza. Exigió saber por qué, si la producción estadounidense era tan vasta, no estaba abrumando inmediatamente a las fuerzas alemanas. Speer tenía una respuesta para eso también: tiempo y distancia. Las fábricas estadounidenses producían las armas, pero llevarlas a través del Atlántico, entrenar tropas para usarlas, construir la logística para sostenerlas en combate, todo eso tomaba tiempo, pero ese tiempo se estaba agotando. La tercera pista vino de los cielos sobre Alemania. En 1943, los fortalezas volantes B-17 estadounidenses comenzaron a aparecer sobre ciudades alemanas en formaciones que crecían más grandes con cada mes que pasaba. Al principio, docenas de bombarderos, luego cientos. Para 1944, formaciones de más de 1000 aviones atacaban centros industriales alemanes. La Luftwaffe, que había dominado los cielos europeos en los primeros años de la guerra, se encontraba cada vez más superada en número. Los pilotos de caza alemanes, los mejor entrenados del mundo, derribaban bombarderos estadounidenses por docenas, pero los estadounidenses seguían llegando. Por cada bombardero destruido, aparecían dos más. Por cada caza que perdía la Luftwaffe, los estadounidenses desplegaban 5 más. El piloto alemán Heinz Nocke, volando misiones contracorrientes de bombarderos estadounidenses, vio cómo su escuadrón se reducía de 24 aviones a 6 en el curso de meses. Estaban ganando batallas individuales, escribió en su diario, pero perdiendo la guerra de desgaste. Los estadounidenses simplemente tenían más aviones, más pilotos,
más combustible, más munición, más de todo. El programa de entrenamiento de la Luftwaffe, una vez el mejor del mundo, no podía mantener el ritmo de las pérdidas. Nuevos pilotos llegaban a los escuadrones de primera línea con apenas 50 horas de vuelo, comparadas con las 200 horas de entrenamiento que habían recibido sus predecesores, eran derribados en semanas, a veces días. Mientras tanto, los pilotos estadounidenses llegaban a Europa con 250 horas de entrenamiento, y aquellos que sobrevivían sus primeras misiones se convertían en oponentes formidables. Esto no se trataba solo de coraje o habilidad, se trataba de capacidad industrial traduciéndose en poder de combate. América podía permitirse entrenar a los pilotos por más tiempo porque tenían combustible de sobra. Podían permitirse perder aviones porque tenían fábricas produciendo reemplazos más rápido de lo que Alemania podía destruirlos. Podían permitirse experimentar con tácticas porque tenían suficientes aviones para absorber la curva de aprendizaje. A finales de 1943, Hitler recibió un informe del alto mando de la Luftwaffe detallando la producción de aviones estadounidenses. Los números eran asombrosos. América había producido más de 85.000 aviones militares solo en 1943. Alemania, esforzando cada fábrica al límite, había producido 25.000. Los estadounidenses superaban a Alemania en producción por más de 3-1, mientras suministraban simultáneamente a Gran Bretaña, la Unión Soviética y luchaban contra Japón en el Pacífico. Hitler leyó el informe en silencio, luego hizo una pregunta que revelaba su certeza derrumbándose: ¿cómo es esto posible? La pregunta quedó suspendida en el aire. Durante años, Hitler había desestimado la producción estadounidense como propaganda. Ahora, confrontado con evidencia de su propio ejército, de sus propios servicios de inteligencia, de informes de combate que no podían negarse, el fundamento de sus suposiciones se estaba resquebrajando. Si los estadounidenses podían construir 85.000 aviones en un solo año, ¿en qué más se había equivocado? La respuesta llegó en 1944, cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Normandía. Hitler había esperado la invasión, se había preparado para ella, había posicionado divisiones para arrojar a los aliados de vuelta al mar. Lo que no había esperado era la escala de lo que llegó a tierra. El 6 de junio de 1944, 156.000 tropas aliadas desembarcaron en playas francesas, fueron apoyadas por 7.000 barcos y botes, 5.000 aviones y un tren logístico que desafiaba la comprensión. En semanas, los estadounidenses estaban desembarcando 30.000 toneladas de suministros por día a través de las playas de Normandía. En meses, habían construido puertos artificiales, tendido oleoductos a través del Canal de la Mancha y establecido depósitos de suministros que eclipsaban cualquier cosa que la Wehrmacht hubiera visto jamás. Los comandantes alemanes, que habían luchado en África del Norte, que habían visto la abundancia estadounidense allí, aún se sorprendieron por lo que presenciaron en Francia. El coronel von Lack, ahora luchando en Normandía, observó convoys de suministros estadounidenses rodando hacia el interior y se dio cuenta, con absoluta certeza, de que Alemania había perdido la guerra, no porque los soldados estadounidenses fueran mejores combatientes, aunque aprendían rápidamente, no porque los tanques estadounidenses fueran superiores, aunque eran adecuados y abundantes, sino porque los estadounidenses podían sostener operaciones de combate a un nivel que hacía la resistencia alemana ultimately fútil. Por cada proyectil alemán disparado, los estadounidenses disparaban 10, por cada tanque alemán destruido, desplegaban 3 más, por cada posición alemana superada, traían tropas frescas, suministros frescos, todo fresco. En su búnker en Prusia Oriental, Hitler recibía informes de Normandía con creciente desesperación. Ordenaba contraataques, exigía que sus generales arrojaran a los estadounidenses de vuelta, insistía en que la voluntad alemana superaría la superioridad material estadounidense, pero las órdenes no podían cambiar la realidad. Los estadounidenses no solo estaban desembarcando tropas,
estaban desembarcando una economía industrial completa, empaquetada y enviada a través del Atlántico, reensamblada en suelo francés. Para finales de 1944, incluso Hitler ya no podía negar lo que había desatado. En conversaciones con su Estado Mayor, registradas por estenógrafos, su tono cambió. En las profundidades de su búnker en Prusia Oriental, Adolf Hitler comenzó a experimentar un cambio sutil pero profundo en su percepción de la guerra. Las conversaciones con su Estado Mayor, meticulosamente registradas por estenógrafos que capturaban cada palabra con precisión quirúrgica, revelaban un tono que ya no era el de la arrogancia inquebrantable de antaño, en lugar de la retórica inflamada y las promesas de victoria inevitable, emergía una nota de resignación, teñida de amargura y desesperación. Los estadounidenses, murmuraba Hitler en una de esas sesiones nocturnas, mientras el humo de sus cigarrillos se elevaba en el aire viciado del refugio subterráneo, han convertido su tierra en una forja interminable. No luchan con hombres, sino con máquinas que brotan de la nada. Sus palabras, aunque aún impregnadas de su ideología racial, admitían por primera vez la magnitud del error que había cometido al declarar la guerra a los Estados Unidos. Ya no podía ignorar la avalancha de evidencia que se acumulaba: informes de inteligencia, testimonios de prisioneros, análisis de producción que pintaban un panorama de derrota inminente. Este giro en la mente de Hitler no ocurrió de la noche a la mañana, fue el resultado de una serie de revelaciones que se fueron acumulando como capas de nieve en una avalancha inevitable. Tras la invasión de Normandía, los aliados avanzaron con una velocidad que desconcertaba incluso a los más optimistas entre los generales alemanes. El general Friedrich von Paulus, quien había sido capturado en Stalingrado y ahora languidecía en un campo de prisioneros soviético, habría reconocido en esto los ecos de su propia derrota, la superioridad numérica y material que aplastaba cualquier ventaja táctica. Pero en el frente occidental, era peor. Los estadounidenses no solo traían soldados, traían un torrente incesante de recursos que transformaba el campo de batalla en un taller mecánico ambulante: camiones GMC cargados con municiones, jeeps Welles que zigzagueaban por caminos embarrados, tanques Sherman que, aunque vulnerables a los cañones alemanes de 88 milímetros, llegaban en oleadas interminables. Para finales de julio de 1944, la Operación Cobra había roto las líneas alemanas en Normandía, permitiendo que las fuerzas estadounidenses bajo el mando del general George Patton avanzaran hacia el este con una rapidez que recordaba las Blitzkrieg alemanas de 1940, pero invertidas en su contra. Patton, con su característico casco reluciente y su revólver de marfil, personificaba el espíritu americano que Hitler tanto despreciaba. Avanzaremos hasta que se nos acabe la gasolina, declaraba Patton a sus tropas, y luego caminaremos. Pero la gasolina nunca se acababa. Los oleoductos Pluto, Pipeline Under the Ocean, tendidos bajo el Canal de la Mancha, bombeaban millones de galones de combustible directamente desde Inglaterra a Francia, alimentando una maquinaria de guerra que consumía recursos a un ritmo voraz. En agosto de 1944, París fue liberada y las multitudes francesas vitoreaban a los soldados estadounidenses que desfilaban por los campos elíseos, lanzando flores y besos a los libertadores. Hitler, al enterarse, golpeó la mesa de mapas en su Wolfschanze, gritando: ¿cómo pueden estos cowboys de Hollywood conquistar Europa? Su furia era palpable, pero debajo de ella yacía el miedo. Los informes de la Wehr, el servicio de inteligencia militar alemán, detallaban cómo los estadounidenses habían movilizado no solo su industria, sino toda su sociedad. Mujeres en fábricas, como las icónicas Rosie de Revere, soldaban aviones y tanques. Niños recolectaban chatarra para reciclar en municiones. Incluso Hollywood producía películas de propaganda que elevaban la moral y reclutaban voluntarios. Mientras tanto, en el frente oriental, la Unión Soviética, fortalecida por el préstamo y arriendo estadounidense, lanzaba ofensivas masivas. Camiones Studebaker transportaban tropas soviéticas, aviones Baup-39 Airacobra surcaban los cielos rusos, y tanques T-34, aunque de diseño soviético, se beneficiaban de acero y componentes estadounidenses.
Hitler había soñado con una guerra relámpago contra los bolcheviques, pero ahora se enfrentaba a un enemigo que se regeneraba como una hidra. En julio de 1944, la Operación Bagration destruyó el grupo de ejército centro-alemán, aniquilando 28 divisiones en un golpe que rivalizaba con Stalingrado. Los soviéticos avanzaban hacia Berlín, y Hitler sabía que los estadounidenses en el oeste aceleraban el colapso. En una reunión con su alto mando en septiembre de 1944, Hitler admitió por primera vez la posibilidad de una derrota. Si no podemos detener a los americanos en las Ardenas, dijo, refiriéndose a la planeada contraofensiva, todo estará perdido. La batalla de las Ardenas, lanzada en diciembre de 1944, fue el último gran intento alemán de revertir la marea. Bajo un manto de nieve y niebla, divisiones Panzer como la Quinta Panzerarmee de Hasso von Manteuffel avanzaron hacia Bastogne, sorprendiendo a las fuerzas aliadas. Por un momento, pareció que la audacia alemana podría triunfar, pero los estadounidenses, aunque inicialmente desorganizados, respondieron con una resiliencia que asombró a los veteranos alemanes. En Bastogne, la 101ª División Aerotransportada, rodeada y sitiada, rechazó la rendición con la famosa respuesta del general Anthony McAuliffe. Nats, refuerzos llegaron y el cielo se aclaró, permitiendo que miles de aviones aliados descargaran suministros y bombas. Los E-47 Ski-Train lanzaban paracaídas con municiones y comida, mientras P-47 Thunderbolt ametrallaban columnas alemanas. Los tanques alemanes, escasos de combustible, se quedaban varados en la nieve, mientras los Hermann estadounidenses, respaldados por artillería autopropulsada AM-7 Priest, contraatacaban. Para enero de 1945, la ofensiva alemana había fallado, costando 80.000 bajas y agotando las reservas alemanas. Hitler, confinado en su búnker en Berlín para entonces, recibía noticias que confirmaban sus peores temores. La producción estadounidense no solo sostenía el frente, lo abrumaba. En 1944, Estados Unidos produjo 96.000 aviones, 29.000 tanques y 2,7 millones de camiones. Alemania, bombardeada incesantemente por la octava Fuerza Aérea estadounidense, apenas podía mantener sus fábricas operativas. Ciudades como Dresde y Hamburgo eran reducidas a escombros por bombardeos masivos, donde flotas de B-29 Superfortress y B-17 arrasaban objetivos industriales con precisión devastadora. Albert Speer, trabajando febrilmente para maximizar la producción alemana, implementó medidas desesperadas: mano de obra esclava de campos de concentración, dispersión de fábricas en cuevas y montañas, priorización de armas milagrosas como los cohetes V-2, pero incluso los Quinto 2, que aterrorizaban Londres, eran pocos y caros. Cada V-2 costaba lo equivalente a 20 tanques Panzer, y su impacto estratégico era mínimo comparado con la avalancha estadounidense. Speer, en sus memorias posteriores, describiría cómo Hitler, en reuniones privadas, comenzaba a cuestionar su propia ideología. Es posible que me haya equivocado sobre los judíos y los estadounidenses, musitaba el Führer en momentos de debilidad, solo para retractarse inmediatamente, culpando a traidores internos. La conspiración del 20 de julio de 1944, el atentado fallido contra Hitler liderado por Klaus von Stauffenberg, fue en parte motivada por esta Ariel Sachen. Muchos oficiales alemanes veían la guerra como perdida y buscaban negociar la paz antes de la destrucción total. A medida que 1945 avanzaba, el cerco se cerraba. En el oeste, los estadounidenses cruzaron el Rin en Remagen, capturando un puente intacto en un golpe de suerte que aceleró su avance. El general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo aliado, coordinaba una ofensiva que involucraba millones de tropas en el este. Los soviéticos capturaban Viena y se acercaban a Berlín. Hitler, cada vez más aislado, se refugiaba en delirios, ordenaba divisiones fantasmas, como el ejército Steiner, que existían solo en mapas.
Sus últimos días en el Führerbunker fueron un torbellino de paranoia y negación. Eva Braun, su compañera, intentaba mantener un semblance de normalidad con cenas y conversaciones, pero el aire estaba cargado de fatalismo. El 16 de abril de 1945 comenzó la batalla de Berlín con artillería soviética. Bombardeando la ciudad, Hitler, al oír los cañonazos, sabía que el fin estaba cerca. En esos momentos finales, reflexionaba sobre el error de diciembre de 1941, declarar la guerra a América fue mi mayor equivocación, confesó a Joseph Goebbels en una conversación grabada. Goebbels, el maestro de la propaganda, intentaba reavivar el espíritu de lucha con discursos sobre la fortaleza del pueblo alemán, pero incluso él reconocía la realidad. Los estadounidenses, con su Monroe Society que Hitler tanto despreciaba, habían demostrado que la diversidad era fuerza, no debilidad. Inmigrantes italianos, irlandeses, judíos, afroamericanos, todos contribuían a la máquina de guerra. Henry Ford, el industrial que admiraba a Hitler por su antisemitismo, ahora producía bombarderos para destruir el Reich. Rosie la remachadora simbolizaba a millones de mujeres que reemplazaban a hombres en fábricas, produciendo 300.000 aviones durante la guerra. La caída de Berlín fue caótica, soldados soviéticos izaban su bandera en el Reichstag el 2 de mayo de 1945, pero Hitler no lo vio. El 30 de abril, se suicidó en su búnker, junto a Eva Braun. Su cuerpo fue quemado en el jardín de la Cancillería, mientras explosiones resonaban. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo con la rendición incondicional, pero el legado de su error perduraba. La subestimación de la capacidad estadounidense no solo selló el destino del Tercer Reich, sino que resapó el mundo. La posguerra vio el ascenso de Estados Unidos como superpotencia, con el Plan Marshall reconstruyendo Europa, mientras Alemania se dividía en este y oeste. Para entender la magnitud de este error, hay que profundizar en las cifras que Speer había presentado y que Hitler ignoró. En 1944, el PIB estadounidense alcanzó los 1,5 billones de dólares, ajustado a valores modernos, mientras que el alemán era una fracción. La producción de acero estadounidense fue de 80 millones de toneladas anuales, contra 28 millones alemanas. Petróleo, 1,7 mil millones de barriles versus 6 millones. Esta disparidad se traducía en el campo de batalla. En la campaña de Italia, por ejemplo, los estadounidenses bajo Mark Clark avanzaban lentamente por terreno montañoso, pero su logística permitía asaltos sostenidos. En Monte Cassino, bombardeos masivos allanaron el camino. Aunque a costa de ruinas históricas, soldados como Audie Murphy, el más condecorado de la guerra, encarnaban el coraje individual respaldado por poderío material. En el Pacífico, aunque Hitler no lo viera directamente, la guerra contra Japón ilustraba el mismo principio. Islas como Iwo Jima y Okinawa fueron tomadas con pérdidas horrendas, pero la producción estadounidense reemplazaba todo: portaaviones Sussex Class, destructores Fletcher, bombarderos B-29 que incendiaban Tokio. El proyecto Manhattan, culminando en Hiroshima y Nagasaki, mostró el pináculo de la innovación estadounidense, algo que Hitler nunca anticipó. Los testimonios de supervivientes alemanes refuerzan esta narrativa. Erich von Manstein, en sus memorias, lamentaba cómo la entrada estadounidense inclinó la balanza. Sin América, escribió, hubiéramos negociado la paz en 1943, civiles en ciudades bombardeadas, como en Colonia, describían el terror de las fortalezas volantes que oscurecían el cielo, niños evacuados, familias destrozadas, una nación en ruinas. La lección histórica es clara: la ideología ciega ante la realidad lleva a la catástrofe. Hitler, prisionero de sus prejuicios, subestimó un gigante industrial despertado. Su declaración de guerra no fue solo un acto de hubris, fue el catalizador de su caída. En los anales de la historia, queda como un recordatorio eterno de que el poder no reside solo en la voluntad, sino en la capacidad de producir, innovar y adaptarse. Pero profundicemos aún más en los aspectos menos conocidos. Consideremos el rol de la inteligencia aliada. El proyecto Ultra, descifrando códigos Enigma,
permitía a los aliados anticipar movimientos alemanes, maximizando su superioridad material, que en buoys atlánticos, protegidos por sonar y radar estadounidenses, aseguraban el flujo de suministros. Inventos como el radar de proximidad en proyectiles antiaéreos multiplicaban la efectividad. En el ámbito humano, historias personales ilustran el contraste. Un soldado alemán capturado en las Ardenas, interrogado por estadounidenses, se asombraba de las raciones, chocolate, cigarrillos, carne enlatada. Ustedes comen como reyes, dijo, comparado con el pan negro y ersatz de Alemania. La movilización económica estadounidense fue magistral. Franklin Roosevelt, a quien Hitler llamaba ese paralítico judío, orquestó la conversión con la War Production Board. Empresas como Boeing, Lockheed, General Motors se transformaron. El arsenal de la democracia, como lo llamó FDR, produjo 2.4 millones de vehículos militares. En aviación, el P-51 Mustang, con su motor Packard Merlin, dominaba los cielos, escoltando bombarderos hasta Berlín. Pilotos como Chuck Yeager rompían barreras, simbolizando innovación. En tanques, aunque el Tiger alemán era superior, los Sherman se producían a 50.000 unidades versus 1.300 Tigers. Doctrina de cantidad sobre calidad triunfaba. Naval, la flota estadounidense creció a 6.000 buques, incluyendo 100 portaaviones. Alemania tenía 57 U-Boats operativos en 1945. Artillería, estadounidenses disparaban 250.000 rondas diarias en algunos frentes, abrumando defensas. Logística, el Red Bull Express, convoy de camiones conducidos por afroamericanos, entregaba 12.500 toneladas diarias. Impacto en Alemania, racionamiento severo, hambre, moral baja, Volkssturm, milicia de ancianos y niños, era patética contra veteranos estadounidenses. Posguerra, juicios de Nuremberg expusieron errores de Hitler. Speer, condenado a 20 años, reflexionó sobre la ceguera ideológica. Hoy, esta historia enseña sobre subestimar adversarios. En conflictos modernos, ecos resuenan, producción industrial decide guerras prolongadas. Para expandir, consideremos batallas específicas. En Hurricane Forest, combates brutales mostraron resiliencia estadounidense pese a terreno adverso. En el Rin, cruce en Oppenheim por la Tercera Armada de Patton fue relámpago. Encuentro en el Elba con soviéticos simbolizó división de Alemania. Muerte de Roosevelt en abril de 1945 no detuvo el momentum. Truman continuó. Bombardeo estratégico, Operación Point Blank destruyó Luftwaffe. Armas secretas alemanas, MiG-262 Jets, pero escasos por falta de combustible. Espionaje, agentes dobles como Juan Puyol García desinformaban a Hitler. Propaganda, Goebbels intentaba contrarrestar, pero hechos hablaban. Sociedad alemana, deserción aumentaba, resistencia interna crecía. Final en Berlín, combates casa por casa, soviéticos vengando millones de muertos. Legado, Europa reconstruida por Marshall, OTAN formada contra amenazas. En resumen, el error de Hitler fue monumental, transformando una guerra europea en global, sellando su doom mediante subestimación de un coloso despierto. Esta narrativa, rica en detalles, ilustra cómo prejuicios llevan a ruina. En las profundidades de su búnker en Berlín, Adolf Hitler, el hombre que una vez había soñado con un Reich de 1000 años, ahora enfrentaba la cruda realidad de un imperio desmoronándose bajo el peso de su propia iblis. Sus conversaciones con el Estado Mayor, capturadas por estenógrafos que escribían con manos temblorosas en la penumbra iluminada por lámparas parpadeantes, revelaban un tono que había mutado de la confianza fanática a una resignación teñida de rabia y paranoia. Los estadounidenses, murmuraba Hitler mientras paseaba de un lado a otro por la sala de mapas, con el rostro demacrado y los ojos inyectados en sangre por el insomnio crónico. Han desatado una tormenta de acero que ni siquiera los dioses podrían detener, pero no es su espíritu lo que nos aplasta, es su maldita maquinaria.
esa producción infernal que brota de sus fábricas como un río interminable. Estas palabras, pronunciadas en voz baja durante una de las últimas reuniones en abril de 1945, marcaban el punto culminante de una transformación interna, el Führer, que había construido su imperio sobre pilares de odio racial y superioridad aria, ahora admitía en privado lo que públicamente negaba. Su declaración de guerra del 11 de diciembre de 1941 no había sido un acto de audacia estratégica, sino el error catastrófico que había invitado a un coloso dormido a despertar y pisotear Europa. Para comprender la profundidad de esta realización, es necesario retroceder y examinar las capas acumuladas de evidencia que habían erosionado la certeza ideológica de Hitler, desde los primeros días de 1942, cuando los U-boats alemanes patrullaban el Atlántico como lobos acechando presas. Los comandantes como Karl Dönitz habían enviado informes alarmantes. Dönitz, el almirante que dirigía la guerra submarina con una precisión casi obsesiva, registraba en su diario cómo los convoys aliados no solo sobrevivían, sino que proliferaban. Es como si los estadounidenses construyeran barcos en el mar mismo, escribió en una entrada de marzo de 1942, después de que sus submarinos hundieran decenas de buques solo para ver cientos más aparecer en el horizonte. La batalla del Atlántico, que Hitler había imaginado como el estrangulamiento definitivo de Gran Bretaña, se convertía en una guerra de desgaste que Alemania no podía ganar. Los astilleros estadounidenses, impulsados por el programa de construcción naval de emergencia de Roosevelt, producían no solo Liberty Ships, sino también destructores clase Fletcher y portaaviones clase Essex. Cada mes, miles de toneladas de acero se transformaban en flotas que cruzaban el océano, llevando no solo suministros, sino la promesa de una invasión inevitable. Mientras tanto, en el frente africano, la campaña se extendía más allá de Kasserine. Owen Rommel, el zorro del desierto, cuya reputación se había forjado en las arenas de Libia y Egipto, enfrentaba ahora a un enemigo que evolucionaba con cada batalla. Tras la derrota inicial de los estadounidenses en Kasserine, el general Dwight D. Eisenhower reorganizó las fuerzas aliadas, incorporando lecciones aprendidas con una rapidez que desconcertaba a los alemanes en la batalla de El Guettar en marzo de 1943, las tropas estadounidenses bajo George Patton demostraron su adaptación. Artillería masiva, coordinada con ataques aéreos de P-40 Warhawk, destrozó las líneas Panzer. Rommel, en una carta a su esposa Lou, confesaba: los yanquis aprenden rápido, su equipo es tosco, pero llega en cantidades que ahogan cualquier táctica. Esta abundancia no era casual. Provenía de fábricas como la de Chrysler en Detroit, que producía tanques M3 Grand a un ritmo de 1.000 por mes, o la de Baldwin Locomotive Works, que adaptaba locomotoras para transportar municiones a través de desiertos. Albert Speer, el ministro de Armamentos que había intentado en vano alertar a Hitler en 1943, continuaba su lucha titánica por maximizar la producción alemana. En sus oficinas en Berlín, rodeado de planos y estadísticas, Speer implementaba el milagro de la producción alemán, dispersando fábricas en minas abandonadas y cuevas para escapar de los bombardeos aliados. Pero incluso sus esfuerzos heroicos palidecían ante la escala estadounidense. En 1944, mientras Alemania producía 19.000 aviones de combate, Estados Unidos lanzaba 96.000, incluyendo los temibles P-51 Mustang que escoltaban bombarderos hasta el corazón del Reich. Speer, en una reunión con ingenieros en Peenemünde, donde se desarrollaban los cohetes V-2, admitía en privado: nuestras armas milagrosas son gotas en un océano. Los estadounidenses no necesitan milagros, tienen eficiencia. Los Quinto 2, diseñados por Wernher von Braun, impactaban Londres con terror, pero su producción era limitada, solo 3.200 lanzados durante la guerra, cada uno costando recursos equivalentes a docenas de cazas Messerschmitt Bf-109. La guerra aérea sobre Alemania se intensificaba en una sinfonía de destrucción. La Operación Point Blank,
lanzada por los aliados en 1943, apuntaba a destruir la Luftwaffe en el aire y en tierra. Formaciones de B-17 y B-24, protegidas por cazas P-47 Thunderbolt, bombardeaban fábricas en Weinfurt y Regensburg, centros de producción de rodamientos y aviones. Los pilotos alemanes, como Adolf Galland, general de cazas, veían sus escuadrones diezmados. Galland, en su libro Los primeros y los últimos, describía cómo los Mustangs estadounidenses, con su alcance extendido gracias a tanques desechables, cambiaban el juego, podían llegar a Berlín y volver, derribando a nuestros mejores ases en una sola semana de febrero de 1944, conocida como la Gran Semana. La octava Fuerza Aérea estadounidense destruyó 600 aviones alemanes, mientras perdía 300 propios, pero reemplazados en días por fábricas en California y Kansas. En el frente oriental, la ayuda estadounidense a la Unión Soviética a través del préstamo y arriendo era un factor decisivo. Más de 400.000 camiones Studebaker y Jeep permitían a los soviéticos movilizar ejércitos enteros con velocidad inédita. En la batalla de Kursk en julio de 1943, la mayor batalla de tanques de la historia, los T-34 soviéticos, reforzados con acero estadounidense, resistían los asaltos de Tigers y Panthers alemanes. Hitler, al recibir informes de pérdidas masivas, más de 3.000 tanques destruidos, culpaba a sus generales de traición, pero en el fondo sabía que el flujo de suministros desde América inclinaba la balanza. Zhukov y Rokossovsky, mariscales soviéticos, coordinaban ofensivas que empujaban a los alemanes hacia atrás, kilómetro a kilómetro, hacia el Oder. La invasión de Italia en septiembre de 1943 añadía otra capa a la pesadilla de Hitler. La operación Avalanche en Salerno veía a tropas estadounidenses bajo Mark Clark luchando en playas rocosas, apoyadas por acorazados como el USS Savannah, aunque los alemanes bajo Kesselring montaban una defensa tenaz en la línea Gustav, con batallas sangrientas en Monte Cassino, donde Abadía Medieval fue reducida a ruinas por 1.400 toneladas de bombas. Los aliados avanzaban inexorablemente. Anzio, en enero de 1944, era un desembarco anfibio que recordaba Normandía en miniatura. 36.000 tropas estadounidenses aterrizando con equipo abundante, aunque inicialmente estancadas por contraataques. Finalmente, en mayo de 1944, la ruptura de la línea permitía la captura de Roma, la primera capital del eje en caer. Hitler, furioso, ordenaba ejecuciones de oficiales italianos tras la rendición de Badoglio, pero no podía detener el avance. La batalla de las Ardenas en diciembre de 1944 era el último suspiro de ofensiva alemana. Hitler, obsesionado con repetir el éxito de 1940, acumulaba 200.000 tropas y 1.000 tanques en secreto. Bajo nieve y niebla, las divisiones SS Panzer atacaban, capturando a miles de estadounidenses en Malmedy, donde masacres como la de Vaugnes horrorizaban al mundo. Pero el general Omar Bradley reorganizó defensas, y cuando el clima aclaró, 2.000 aviones aliados bombardeaban columnas alemanas. Bastogne, defendida por la 101ª aerotransportada, se convertía en símbolo de resistencia. Nats respondía a MC Aulife a la demanda de rendición. Patton, desviando su tercera armada en una marcha forzada de 100 millas en 48 horas, relevaba la ciudad. Las pérdidas alemanas, 100.000 hombres, eran irreemplazables, mientras Estados Unidos enviaba refuerzos frescos desde puertos como Nueva York. En 1945, el colapso aceleraba. El cruce del Rin en Remagen, donde ingenieros estadounidenses capturaban un puente intacto, permitía un avance relámpago. Eisenhower, con 4 millones de tropas aliadas, empujaba hacia el Elba. En el este, soviéticos capturaban Berlín en una orgía de venganza. 2 millones de soldados, 6.000 tanques, artillería que disparaba 40.000 rondas por hora. Hitler, en su búnker, dictaba testamentos delirantes, casándose con Eva Braun en una ceremonia sombría, el 30 de abril
Con sonidos de batalla arriba, se suicidaba, su cuerpo quemado en el jardín. El legado de su error perduraba, la posguerra veía a Estados Unidos como superpotencia, con el Plan Marshall reconstruyendo Europa por $13.000 millones, Alemania dividida, Nuremberg juzgando criminales. Speer condenado a 20 años, reflexionando sobre Iblis, Von Braun, capturado, impulsaba el programa espacial estadounidense, llegando a la Luna. Pero profundicemos en detalles olvidados. La inteligencia aliada, con Ultra descifrando Enigma, predecía movimientos, convoys salvados, batallas ganadas, innovaciones como el radar de proximidad en proyectiles multiplicaban efectividad en el Pacífico, aunque indirecto para Hitler, portaaviones estadounidenses como el Enterprise destruían flotas japonesas en Midway y Leyte, liberando recursos para Europa. Testimonios personales enriquecen la narrativa. Un piloto alemán, Johannes Steinhoff, describía terror ante colas plateadas de Mustangs. Soldados estadounidenses como Audie Murphy, héroe en Italia, encarnaban coraje respaldado por logística, medallas ganadas en Anzio, donde suministros fluían pese a bombardeos. Económicamente, Roosevelt's arsenal de la democracia, fábricas como Willow Run produciendo un B-24 por hora, mujeres como Rousey remachando, niños recolectando chatarra, Hollywood propagando con películas como Casablanca. En Alemania, racionamiento, 1.500 calorías diarias, hambre, Volkssturm, adolescentes con Panzerfausts, masacrados, resistencia, complot de Stauffenberg fallido, pero señal de disenso. Batallas específicas, Hurricane Forest, carnicería en bosques, 33.000 bajas estadounidenses pero avance, Valj, masacre de Malmedy, 84 prisioneros ejecutados, galvanizando tropas. Final en Berlín, soviéticos izando bandera en Reichstag, foto icónica, suicidios masivos en búnker, Goebbels envenenando hijos. Legado histórico, Guerra Fría, OTAN versus Pacto Varsovia, lección, ideología versus realidad, Hitler subestimó diversidad estadounidense, inmigrantes contribuyendo, economía flexible triunfando sobre rigidez nazi. Expandiendo, consideremos impacto cultural, libros como El ascenso y caída del Tercer Reich de Sirer detallan error, películas, El día más largo sobre Normandía, museos en Dachau recordando horrores. En aviación, B-29S bombardeando Japón, pero tecnología de B-17 refinada contra Alemania, tanques, Pershing estadounidense debutando tarde, superando Tigers. Naval, batalla de Leyte, mayor naval, pero Atlántico decisivo con sonar destruyendo U-boats. Logística, Red Bull Express, 6.000 camiones, 3.500 toneladas diarias, conducidos por afroamericanos, destacando ironía racial. Sociedad, en Estados Unidos, bonos de guerra recaudando $185.000 millones, en Alemania, bombardeos matando 600.000 civiles. Posguerra, desnazificación, economía milagro alemán bajo Adenauer, pero cicatrices perduran. Esta historia, tejida de hechos y humanos, ilustra cómo un error en 1941 llevó a ruina en 1945, resapando mundo, la subestimación de poder industrial, arraigada en prejuicio, fue fatal, hoy, ecos en conflictos, producción de sí de guerras prolongadas, Hitler, de conquistadora suicida, encarna advertencia eterna en las sombras eternas de la historia. El legado de Adolf Hitler se erige no como un monumento a la gloria aria que soñaba, sino como una advertencia sombría tallada en las ruinas de un continente devastado. Su error fatal al declarar la guerra a los Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941 no fue un mero tropiezo táctico, sino el catalizador de una cadena de eventos que desmanteló el Tercer Reich pieza por pieza, exponiendo las fisuras profundas en una ideología construida sobre arena movediza de prejuicios raciales y arrogancia estratégica. Mientras las cenizas de su búnker en Berlín se disipaban en el viento de mayo de 1945, el mundo comenzaba a reconstruirse, pero las
Lecciones de Suybridge resonaban en cada esquina de la posguerra, influyendo en alianzas, economías y mentalidades que definirían el siglo XX y más allá. Para comprender la magnitud de este colapso, es esencial profundizar en los intrincados detalles de cómo la subestimación de la capacidad industrial y la resiliencia estadounidense no solo aceleró la derrota alemana, sino que también resapó el orden global, desde los juicios de Nuremberg hasta la Guerra Fría, pasando por la descolonización y el auge de la superpotencia americana. Inmediatamente después de la rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945, conocida como el Día de la Victoria en Europa, los aliados se enfrentaron a la tarea titánica de desentrañar el nudo gordiano del nazismo, los Estados Unidos, emergiendo como la fuerza dominante con una economía que había crecido un 50% durante la guerra gracias a la producción masiva. Lideraron la ocupación y la desnazificación. El general Lucius D. Clay, administrador militar estadounidense en Alemania, supervisaba la zona americana, donde fábricas que una vez producían tanques Panzer ahora se reconvertían para producir tractores y herramientas agrícolas bajo el Plan Marshall. Este plan, anunciado por el secretario de Estado George C. Marshall en junio de 1947, inyectaba $13.000 millones, equivalentes a más de $150.000 millones hoy, en Europa Occidental, no solo para reconstruir infraestructuras destruidas por bombardeos como los de Dresde, donde 25.000 civiles perecieron en una tormenta de fuego en febrero de 1945, sino para prevenir el avance del comunismo soviético. Hitler, en sus delirios finales, había predicho que los capitalistas judíos de América se aliarían con los bolcheviques, pero la realidad era opuesta. La Guerra Fría nacía de las tensiones en Potsdam, donde Truman, Stalin y Churchill dividían Alemania en zonas que se convertirían en la República Federal y la Democrática. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron en noviembre de 1945 en el Palacio de Justicia de esa ciudad bombardeada, exponían al mundo los horrores del régimen que Hitler había construido. Albert Speer, el arquitecto convertido en ministro de Armamentos, se sentaba en el banquillo acusado de usar mano de obra esclava en fábricas como las de Mittelbau-Dora, donde prisioneros de campos como Buchenwald cavaban túneles para producir V2 bajo condiciones inhumanas, resultando en 20.000 muertes. Speer, en su defensa, admitía el error de Hitler. El Führer subestimó la producción estadounidense porque su ideología racial le cegaba. Yo lo vi en los gráficos de 1943. Sus fábricas producían 5.000 aviones al mes mientras nosotros luchábamos por 2.000, condenado a 20 años en Spandau. Speer escribiría memorias que detallaban reuniones en el Berghof, donde Hitler descartaba informes de inteligencia sobre la planta de Willow Run, insistiendo en que los mestizos no pueden innovar como la raza aria. Otros acusados, como Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe que había prometido ninguna bomba caerá sobre el Reich, se suicidaba antes de la horca, pero sus testimonios revelaban como la superioridad aérea estadounidense, con formaciones de 1.000 B-17 en raids como el de Begwick en febrero de 1944, había destruido 75% de la producción de combustible sintético alemán en plantas como Leuna. Mientras tanto, en el Pacífico, la guerra contra Japón culminaba en agosto de 1945 con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, un testimonio definitivo del poderío industrial que Hitler había desestimado. El proyecto Manhattan, dirigido por J. Robert Oppenheimer en laboratorios como Los Alamos, involucraba a 130.000 personas y costaba $2.000 millones, produciendo armas que simbolizaban la fusión de ciencia e industria estadounidense. Hitler había soñado con armas milagrosas como el Me-262, el primer jet operacional, pero solo 1.400 se produjeron debido a escasez de materiales, mientras Estados Unidos desplegaba 12.000
51 Mustang, Von Braun, capturado en Operation Paperclip, sería reclutado por la NASA, contribuyendo al Apolo 11 de enero de 1969, una ironía histórica. El ingeniero nazi que bombardeaba Londres ahora ayudaba a América a conquistar la Luna. La reconstrucción de Europa Occidental bajo influencia estadounidense contrastaba con la zona soviética, donde Stalin imponía regímenes comunistas, llevando a la crisis de Berlín en 1948. El puente aéreo de Berlín, con aviones C-54 Ski Master estadounidenses transportando 2.3 millones de toneladas de suministros, echaba raíces en la logística de guerra. Las mismas rutas atlánticas que habían llevado Liberty Ships ahora sostenían ciudades. Truman, sucesor de Roosevelt, implementaba la doctrina Truman para contener el comunismo, fundando la OTAN en 1949 con 12 naciones, incluyendo una Alemania Occidental rearmada en 1955. Konrad Adenauer, canciller de la RFA, lideraba el milagro económico, Wirtschaftswunder, con crecimiento del 8% anual gracias a inversiones marsallanas, transformando ruinas como las de Colonia, donde la catedral gótica sobrevivió milagrosamente a 14 bombardeos, en centros industriales modernos. En el ámbito cultural y social, el error de Hitler reverberaba en la descolonización. La guerra había debilitado imperios europeos y Estados Unidos, con su retórica anticolonial, apoyaba independencias. India en 1947, Indonesia en 1949, Vietnam en 1954, llevando a su propia guerra. Figuras como Ho Chi Minh citaban la Declaración de Independencia estadounidense, mientras veteranos afroamericanos, como los de la 332ª Father Group, Tuskegee Airmen, regresaban a un país segregado, impulsando el movimiento por los derechos civiles. Martin Luther King Jr., en sus discursos, aludía a la ironía: luchamos contra el racismo nazi solo para enfrentar el de Jim Crow en casa, la diversidad que Hitler despreciaba. Inmigrantes judíos como Albert Einstein, quien huyó de Alemania y contribuyó al átomo, fortalecía a América. Profundizando en detalles militares olvidados, consideremos la campaña de las Islas Aleutianas en 1943, donde fuerzas estadounidenses reconquistaban Attu y Kiska de japoneses, pero con lecciones para Europa, logística en entornos hostiles, similar a Normandía, o la batalla de Monte Cassino, 4 asaltos aliados con 55.000 bajas, donde bombarderos B-25 Mitchell allanaban caminos, soldados como Desmond Doss, héroe en Okinawa pero con ecos en Europa, salvaban vidas sin armas, encarnando valores estadounidenses opuestos al fanatismo nazi. Económicamente, la guerra catapultó el PIB estadounidense a $223.000 millones en 1945, con desempleo del 1.2%, contrastando con Alemania's colapso, hiperinflación, 10 millones de desplazados. El Banco Mundial y FMI, creados en Bretton Woods en 1944, institucionalizaban el dominio dólar. En aviación posguerra, Boeing, productor de B-29, evolucionaba a jets comerciales, mientras Lufthansa renacía de cenizas. Tanques Sherman inspiraban M-47 Patton, usados en Corea. Naval, la flota estadounidense de 6.768 buques en 1945 dominaba océanos, permitiendo proyecciones globales. Logística, el servicio de transporte militar gestionaba 51 millones de tropas movilizadas. Impacto humano, 416.000 estadounidenses muertos versus 5.3 millones alemanes. Holocausto, 6 millones judíos, revelado en liberaciones como Dachau por la 45ª División. Cultura, películas como Judgment at Nuremberg 1961 dramatizaban juicios. Libros como The Rise and Fall of the Third Reich de Sider analizaban error. Hoy, en 2025, ecos persisten. Ucrania evoca batallas orientales, con drones reemplazando Stukas. Lección, prejuicio ciega, innovación y alianza triunfan. Expandiendo narrativas personales, Eric Hartmann, as alemán con 352 derribos,
capturado por soviéticos, liberado en 1955, criticaba ideología hitleriana, o Anne Frank, cuyo diario expone horrores, contrastando con propaganda de Goebbels. Batallas, Saipán, donde kamikazes preludiaban derrota japonesa, liberando B-29 para Europa indirectamente. Innovaciones, penicilina estadounidense salvando vidas en frentes, radar mejorando navegación. Sociedad alemana posguerra, Trümmerfrauen limpiando escombros, simbolizando resiliencia. Global, ONU fundada en 1945, con carta inspirada en Atlántica de Roosevelt Churchill. Este tapiz histórico, tejido de errores y triunfos, ilustra cómo una declaración en 1941 desató fuerzas que redibujaron mapas, ideologías y destinos humanos, advirtiendo contra Iblis eterna. La historia continúa, pero su sombra perdura.